poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Eres el Rey de gloria, coronado en majestad, en trono de justicia, por siempre reinarás. Tu amor nunca se apagará. Tu amor siempre me sostendrá en pie. Dios soberano, maravilloso, Dios infinito, tú eres santo, nadie como tú. No hay nadie como tú. Eres el Rey de gloria, coronado en majestad, en trono de justicia, por siempre reinarás. Tu amor nunca se apagará. Tu amor siempre me sostendrá en pie. Dios soberano.
la gloria por los siglos. Amén. Al que murió, resucitó, Él nos salvó, nos perdonó. Sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, oh. Al que murió, resucitó, Él nos salvó, nos perdonó. Sea la gloria por los siglos. Amén. Al que murió, resucitó, Él nos salvó, nos perdonó. Sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. El domingo pasado vimos que el para qué de Dios, su propósito de vida y transformación a través de todas las experiencias vividas, buenas o traumáticas, demanda de nuestra parte acciones nuestras que nos dirijan hacia dicho propósito de transformación para superar y dejar atrás en el olvido lo traumático vivido. Acciones nuestras que nos permitirán vivir, también nos van a permitir vivir los problemas actuales como lo que son pruebas de nuestra fe y amor a Cristo, o simples infortunios que la vida nos dará también a nosotros. Estas acciones que demanda el para qué de Dios, su propósito de transformación, son el qué, el cuándo y el cómo para alcanzar dicho propósito una vez lo entendemos de parte de Dios. El qué haremos, qué decidiremos, si aceptamos o no el para qué de Dios, su propósito de bendición, por encima de lo tóxico o traumático vivido, lo vimos en la prédica del domingo pasado. Hoy hablaremos del cuándo lo haremos, cuándo empezaremos a obedecer la voluntad de Dios y alcanzar su propósito de vida recta, de bendición, de paz y amor. Así que bienvenidos a esta prédica que hemos titulado El cuándo de los creyentes. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos visto en estas últimas 3 prédicas que no se trata del por qué, o sea, las razones que originan nuestras malas conductas, nuestras acciones pecaminosas. No se trata del por qué siempre me pasa esto a mí, por qué a mí, ni del por qué es que soy así, del por qué he pecado de tal o cual manera contra otros a lo largo de mi vida.
Obviamente que solo el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Sin el Espíritu Santo nadie se ve a sí mismo como alguien que peca, que lastima a otras personas. El mundo sin Cristo se cree inocente de pecado siempre. Hacen lo que ven que todos hacen y se aprueban a sí mismos como normalmente buenos. Todas las personas sin Cristo se dicen que ellos no son malos realmente. Ellos no son tan malos como otras personas. Se aprueban a sí mismos. Y también hemos visto que estos por qué, estas malas experiencias vividas en la infancia, condicionan en gran medida nuestras buenas y malas conductas como adultos. Nos facilitan entonces una buena razón de por qué es que somos y actuamos de tal o cual manera ante las diferentes circunstancias, buenas o traumáticas, que nos presenta la vida. Podemos decir entonces que una persona infiel, adúltera a su pareja, tiene un porqué es así, o sea, una razón verdadera que originó dicha conducta pecaminosa, en este caso adulterio, como adulto. Vimos hasta ahora también que los por qué no nos sirven para salir, para ser libres de la mala conducta pecaminosa, o sea, del alcoholismo, del adulterio, de los celos, de la violencia doméstica, de las adicciones, de los odios, cosas como esta y otras que no he mencionado, de las cuales fuimos esclavos o algunos aún son esclavos. Desafortunadamente, los por qué solo nos sirven como excusa a nuestro mal comportamiento. Los por qué solo explican el origen de nuestros propios males. No pueden darnos la salida. Y no nos pueden dar una salida porque las malas acciones recibidas desde nuestra infancia tienen casi como única meta hacernos personas pecadoras. El mal que se le hace al menor tiene la intención, ese mal, de hacerlo ser otro adulto con maldad. Solo Dios Padre puede tratar con nuestras malas acciones recibidas, con los malos tratos que hemos recibido desde nuestra infancia. Solo Dios Padre tiene la capacidad en su amor, en su sabiduría, para tratar con nuestras malas acciones recibidas, con los malos tratos que hemos recibido desde nuestra infancia. Por eso solo Dios Padre puede sanar nuestro ser interior de todas las malas acciones y los malos tratos que hemos recibido desde nuestra infancia. Lo hace haciéndonos morir con Cristo en la cruz, para que en la muerte de nuestro viejo hombre queden muertos nuestros pecados y también las malas acciones que recibimos y que nos ocasionaron dolor y que fuéramos pecadores. Dios Padre trata el pasado de la nueva criatura nacida por la fe en Cristo y por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, dándole un para qué, un propósito a todas las malas acciones y los malos tratos recibidos desde la infancia. Al nacido de nuevo, que proviene de un hogar, por ejemplo, donde su papá le abandonó, Dios le da un para qué al nacido de nuevo, un para qué viví eso, un propósito para no hacer lo mismo, amando ahora a sus hijos como quizás no lo amaron a él, porque entendió, la nueva criatura, entendió en Cristo que abandonar a sus hijos es un acto total de egoísmo y desamor. Entonces adquiere un propósito totalmente opuesto, contrario a lo que recibió en su infancia. Esto solo es para la nueva criatura nacida por medio de Cristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Solo Dios Padre puede hacer que una persona abusada sexualmente en la infancia y en la adolescencia pueda obtener un propósito de vida, un para qué vivir semejante maldad. Solo el amor de Dios Padre, por medio de Jesucristo, puede transformar el dolor y el enojo del niño, de la niña abusada sexualmente, por un propósito de disfrutar la vida, de agradecer por la vida, porque se sabe inocente de lo que le hicieron, porque el amor de Dios que ahora siente le ha levantado de la humillación, le ha levantado de la depresión, le ha permitido estar por encima del dolor por el abuso y del enojo del por qué me pasó esto a mí, perdonando también a sus abusadores. Solo Dios trata esto y transforma ese pasado tan doloroso en un propósito de vida poderoso, superior, totalmente opuesto a lo que viví, a lo que sembraron en mi infancia o adolescencia. Es que el propósito de Satanás por medio del abuso sexual infantil o a cualquier edad es arruinar la vida del abusado, es destruir su capacidad de disfrutar la vida, de buscar a Dios en ella por el enojo, por la humillación y el injusto dolor experimentado. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, restituye a estas personas que han vivido cosas como esta, le restituye la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, las ganas de vivir, de dejar atrás el abuso
abuso vivido, ya que este abuso no determinará más la conducta de esta persona, ni el carácter de esta persona que fue abusada. Hay personas abusadas que en Cristo su propósito, su para qué viví lo que viví, por ejemplo, es ayudar a otros a superar el trauma del abuso y prevenir dicho abuso ahora en menores y adolescentes. Dios puede, como acabamos de ver, dar a cada creyente diferentes propósitos según su voluntad y su abundante sabiduría. El creyente que ha alcanzado la realización de este propósito de Dios, de superar los traumas, de superar el pasado traumático, de superar las situaciones presentes traumáticas, el creyente que ha alcanzado la realización del propósito de Dios por encima de eso malo vivido, ese creyente primero tuvo que accionar la fe en Cristo con un qué, un cuándo y un cómo. Por eso, una vez entiendo el para qué de Dios, su propósito, requiero participar activamente en su proceso de transformación. Hay acciones que me corresponden hacer a mí para ir en la dirección opuesta que me ofrece ahora Dios a la maldad que me sembraron en la infancia y a las maldades, a las malas acciones que yo también he cometido como adulto. Estas acciones son el qué, el cuándo y el cómo. El domingo hablamos del qué haré. ¿Seguiré víctima de mi pasado o mejor seguiré el propósito de Dios que cambia el efecto de mi pasado tóxico? Eso lo hablamos el domingo. Porque si en mi qué haré acepto seguir el para qué, el propósito de Dios como solución para mí, para mi transformación, me enfrento entonces ahora a la siguiente acción. ¿Cuándo lo haré? Si en mi qué haré decidí por Cristo, por aceptar el propósito de Dios que me ofrece ahora como cambio, como otro camino de todo lo que el pasado formó en mí, entonces cuando acepto en mi qué haré, qué decidiré, acepto por la voluntad, por el propósito, por el para qué de Dios, esa decisión por Dios me lleva inmediatamente a un, bueno, ¿cuándo lo haré? Una vez determino cuándo lo haré, ¿cuándo empezaré a participar activamente en la solución, en la transformación de Dios, en la nueva vida por medio de Cristo que ahora tengo? Me enfrentaré entonces a la última acción. ¿Cómo lo haré? En la prédica anterior, como te dije, vimos el qué del creyente, el qué haré, el qué decidiré. Y hoy hablaremos entonces del cuándo empezaré, cuándo inicio. ¿Cuándo empezaré activamente a participar en la obra transformadora de Dios de mi yo interior para alcanzar su propósito en mi vida? Porque el cuándo de los creyentes determina el inicio de mi participación activa en el proceso de transformación de Dios a mi vida para dejar mi pasado tóxico atrás y ser libre de él en verdad. ¿Cuándo aceptaré que necesito ser transformado en una persona nueva, distinta, opuesta a la que era antes de aceptar a Cristo como Señor? ¿Cuándo inicio? ¿Cuándo empezaré a seguir la guía del Espíritu Santo? ¿Cuándo empezaré a obedecer la voluntad de Dios para mi vida? Parecen preguntas tontas, pero muchas veces, mi querido hermano, aquí se atasca el proceso de transformación de muchos. Decidimos, sí, yo decido por Cristo. Y ojo, cuando decido por Cristo, en mi qué haré, en qué decidiré, es una decisión de todo o nada, no es una decisión a media, no es una decisión que tomo y a mitad de camino me arrepiento porque es muy difícil la prueba del ser transformado, entonces me salgo porque el mundo es más fácil con todo y su dolor. No, hombre, mi querido hermano, si decido por Cristo, es una decisión total, es para quedarme. Así es que estos cuándo empezaré, cuándo iniciaré, parecen preguntas tontas, pero muchas veces después de decidir, nunca empiezo y entonces aquí es donde se atasca el proceso de transformación de muchos. Porque sí, Señor, yo lo acepto, sí quiero ser transformado, pero ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo acepto? ¿Cuándo voy a participar activamente en ese proceso? Oiga, mi querido hermano, aquí en el cuándo se puede atascar la nueva vida en Cristo. Porque, mire, hay personas que dicen, y uno las ha escuchado, hay personas que dicen, mañana dejaré a mi amante, hoy voy a verla por última vez, mañana dejaré el alcohol, dejaré de beber, hoy me beberé este último trago, esta última cerveza. Este será mi último carnaval. Dios sabe que este es mi último carnaval, tengo que despedirme de mis amistades que he dejado todos estos años. He escuchado a gente que dice, este será el último soborno que acepto.
Así es, porque bueno, mira, lo necesito para asegurar bien la compra de mi casa y el anexo. Y ya después de este soborno ya no acepto más sobornos. Cuando tenga más de 60 años, este es un famoso cuando tenga más de 60 años aceptaré a Cristo. Pero por ahora, mientras tenga fuerza y sea joven, quiero seguir disfrutando de la vida. Hay personas que dicen, yo te aviso cuando hablaré de mi problema con los pastores. Todavía no quiero hablarles de eso. No quiero que ellos sepan aún de nuestros problemas matrimoniales. No quiero que ellos sepan que yo tengo todavía ese problema ahí con esa adicción. No quiero que ellos sepan eso todavía. Otras personas dicen, todavía no quiero que me pongan a servir en la iglesia. Yo te aviso cuando estaré listo. Es que todavía hay algunas cosas, yo hago algunas cosas que no están bien y no quiero servir a Dios así mientras tanto, mientras eso todavía no se ha resuelto. Así que yo te aviso cuando estoy listo para que me pongan a servir en la iglesia. Hay algunos que dicen, todavía no me voy a casar legalmente contigo, mi amor. Vivimos juntos, tenemos 2 hijos, hemos estado juntos por estos 7 años, pero todavía no me voy a casar legalmente contigo, mi amor. Es que casarse es caro y hay muchos papeles que hacer, así que yo te aviso, mi amor. Hay personas que dicen, mira, yo sé que como mucho dulce, yo sé que como muchas cosas con azúcar y que también como más de la cuenta en mis almuerzos y en mis cenas. Y sé que eso no me hace bien a mi salud, pero yo te aviso cuando empiezo a seguir una dieta más saludable y beneficiosa. Yo te digo, mi querido hermano, ¿ha escuchado usted a algún cristiano o a alguna persona a la que usted esté evangelizando decir cosas como la que acabo de mencionar? O mi querido hermano, ¿es usted el que ha dicho alguna de las cosas que acabo de mencionar siendo cristiano? En verdad que decidir el cuándo empezaré a seguir la voluntad de Dios, sus reglas de vida recta, no es tan sencillo como parece a simple vista. El problema de decidir cuándo inicio es cuando nuestro cuándo está determinado por fuerzas ajenas a Jesucristo. Yo en lo personal, identifico por lo menos 3 cuándo mal determinados y un solo cuándo conforme a Dios. Los cuándos, estos 3 cuándos que están mal determinados por fuerzas ajenas a Jesucristo son el cuándo determinado por el mundo, el cuándo determinado por la búsqueda de señales y el cuándo determinado por la religiosidad. Y el único cuándo conforme a Dios que nos sirve es, para mí, el cuándo determinado por la fe. Así que vamos a iniciar con el primer cuándo mal determinado por fuerzas ajenas a Jesucristo. El cuándo determinado por el mundo. Leamos lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 8, versos 5 al 11. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos, oiga, mire esto, en el verso 7, pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Oiga, tenían sus trucos los magos. Ellos imitaron este milagro también. También hicieron que salieran muchas ranas. Verso 8. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime, ¿cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente? Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. Bueno, y usted dirá que Faraón dijo a continuación, bueno, hazlo ya, ora enseguida, ahora mismo, para que se quiten y se vayan estas ranas de nuestra vida, de nuestras casas, de todos lados y regresen al río Nilo. ¿Verdad? Eso es lo lógico. Veamos qué dijo Faraón en el verso 10. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón.
La primera vez que escuché esta revelación de boca de mi pastor Valo, yo no aguantaba la risa, no lo había visto de esa manera. Y qué cosas, ¿no? Uno piensa que el faraón querría haberse librado de eso. Uno pensaría que una persona adicta a la droga, adicta al alcohol, infiel, mentiroso, estafador, una persona con malas intenciones que ahora conoce a Cristo, recibe a Cristo como Salvador para no ir al infierno. Uno pensaría que esa persona inmediatamente que el Señor le diga, ven, vamos a librarte de todos los males que traes y que han hecho que tu vida sea dolorosa, con muchos problemas, que todavía te siguen metiendo en problemas. Uno pensaría que ese cristiano diría, hazlo ya, Señor, líbrame ya. Pero cuando hay mucho del mundo todavía en nuestro corazón, nos puede pasar como le pasó a Faraón. Faraón representa él mismo, representa al mundo sin Cristo. ¿Y qué quiere el mundo sin Cristo? Seguir pecando, pero sin tener problemas. Así que cuando Moisés le ofrece a Faraón la salida, dime cuándo quieres que ore por ti y por tu gente para que sean libres de las ranas, de la plaga de las ranas, Faraón respondió como típico mundano, como típico ser humano del mundo sin Cristo. Háganlo mañana mismo. De acuerdo, vuelvo al verso 10. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Así es el cuándo determinado por el mundo. Mañana cambio. Otro día acepto al Señor. Aún no estoy listo para sanar del dolor de lo que me hicieron. Mañana dejo la droga. Mañana dejo a esa otra mujer. Mañana dejo a ese hombre que no es mi marido. Mañana veremos. Dime cuándo quieres que ore por ti para que tú y tu casa sean libres de esta maldición que te afecta, que te está destruyendo. De estas ranas, dijo Moisés. Y Faraón respondió, mañana. Mi querido hermano, el Señor te presenta, por ejemplo, la solución es perdona a los que te ofendieron, a los que te abusaron, perdona a los que te hicieron mal. Y entonces uno dice, sí, Señor, lo haré mañana. ¿Nos comportaremos como Faraón? ¿Será nuestro cuándo como el de Faraón? ¿Un cuándo determinado por el mundo? Porque si mi cuándo está determinado por el mundo, significa que todavía yo no quiero ser libre. Pastor, pero entonces, ¿cómo puede ser que una persona quiere seguir atada a algo doloroso? A algo que le hizo daño, que quiera seguir esa persona entonces viviendo en esa atadura de eso malo que recibió. Mi querido hermano, resulta que nuestra personalidad se forma tanto con las experiencias buenas como con las experiencias traumáticas. Así es que muchos hemos tenido una personalidad construida también sobre el dolor de lo que nos hicieron. Entonces, desprendernos de ese dolor, wow, nos quita algo de nuestra personalidad. Algunos desarrollaron una personalidad de víctimas. Entonces quitarle ese dolor es ahora quitarle el porqué, sus excusas, me explico, ante algunas acciones malas que hacía. Así que no es tan fácil, mi querido hermano. No es tan fácil como uno piensa. El cerebro es complicado. Esta alma unida a este cerebro humano, a este cuerpo humano, carnal, crea una cierta complicación, una cierta confusión pesada, laberintos de pensamiento, de argumentos absurdos en los cuales a veces nos queremos aferrar. Pero solo Dios derriba esos argumentos y esas altiveces. Oh, mi querido hermano, no seamos así. No seamos como los que dicen, yo te digo cuando quiero ser libre de mi mal carácter. Yo te digo cuando quiero dejar mis celos. Yo te digo cuándo le haré caso a las autoridades. Yo te digo cuándo empezaré a orar. Yo te digo cuándo nos casamos, mi amor. Total, tú sabes que yo no necesito un papel para demostrarte que te amo. Amigo mío, yo te digo cuándo iré a la iglesia. Total, no es necesario congregarse para creer en Dios. Trampa de muerte esa última que acabo de decir. Y hay algunos que incluso te dicen, yo te digo cuándo me bautizaré. Todavía no, yo te digo cuándo.
Si nuestro cuándo no está listo para allá, es porque todavía no estoy seguro si el propósito de Dios del para qué viví lo que viví me ayudará a dejar de sufrir. Oh, mi querido hermano, no olvides nunca que el mundo endurece nuestro corazón. Permitámosle a Dios que desarraigue el mundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser interior. Permitámosle a Dios que arranque totalmente ese amor por el mundo que endurece nuestro corazón. Veamos entonces el segundo cuándo mal determinado por fuerzas ajenas a Jesucristo. El cuándo determinado por la búsqueda de señales. Oiga, mi querido hermano, muchas veces la búsqueda de señales es falta de fe, es incredulidad. La incredulidad retrasa nuestra participación en el proceso transformador de Dios. Retrasamos nuestro cuándo empezaremos a cambiar, nuestro cuándo iniciaremos a hacerle caso a Dios por miedo a dar ese paso inicial. Entonces empezamos a buscar excusas. Una de esas es señales. Si trae una flor roja mañana, significa que entonces tengo que hacerle caso a lo que me vaya a aconsejar mi pastor. Oiga, mi querido hermano, si mañana mi jefe me pide perdón, entonces Dios quiere que yo me someta a él. Hombre, mi querido hermano, Dios quiere que tú y yo nos sometamos a toda autoridad por amor a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso es que algunos inventan señales divinas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a dar ese paso inicial. Entonces inventan señales divinas para sentirse seguros de que es Dios el que le está hablando o de que vale la pena participar en la voluntad de Dios y seguir ese propósito, ese para qué que ahora me está presentando. Leamos en el libro de Jueces, capítulo 6, desde el verso 11 lo siguiente. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Los madianitas estaban sometiendo con fuerza y violencia al pueblo hebreo y se llevaban siempre sus cosechas. Verso 12. Entonces el ángel del Señor, mire, note que cuando dice el ángel del Señor están hablando de Cristo. Cuando usted lea que un ángel del Señor, un ángel, entonces están hablando pues de alguno de esos servidores, de esos ángeles servidores que están en el cielo con Dios. Pero cuando dice el ángel del Señor están hablando de Cristo. Dice, entonces el ángel del Señor, verso 12, se le apareció ¿a quién? A Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¡Wow! Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Verso 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros. Oiga, mi querido hermano, qué forma de hablarle al ángel. Vamos de nuevo, dice, mira Gedeón, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Vio que los por qué son importantes para la incredulidad. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Oiga, Gedeón se estaba quejando aquí delante del mismo Dios. Verso 14. Entonces el Señor vio que es Jesucristo. Vio que es Cristo, porque ahora la palabra dice el Señor. Y al principio dijo el ángel del Señor, así que es Cristo el que estaba con Gedeón. Verso 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¡Wow! Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Tremenda palabra, mi querido hermano, la que le da Jesucristo aquí a Gedeón. Mira lo que dice Gedeón en el verso 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Oiga, le acaba de decir,
con tu fuerza, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y Gedeón enseguida que pide señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. ¡Qué bárbaro! Mire, hermano, Dios te puede estar hablando. Hay personas que Dios les está hablando. Dios te puede estar hablando por todos los medios, por boca de cada predicador, de esos que ves en los medios, en YouTube, etcétera, en las conversaciones incluso casuales con otros hermanos. En todas partes te puede estar hablando de aceptar su voluntad el Señor, de dejar el pecado, de que confíes en Él, de dejar atrás aquellas cosas del pasado que te producen sufrimiento y acercarte más a Él. Y podemos estar nosotros todavía dudando que es Dios quien nos habla, que es Dios quien nos invita a ser cambiados. Qué cosas, mi querido hermano. ¡Wow! Este Gedeón se parece a mí en épocas, en momentos en mi vida y a muchos hermanos. Verso 18. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda, le dijo Gedeón al ángel del Señor, que es Jesús. Y el ángel del Señor respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Verso 19. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Oiga, no fue cosa corta, demoró su tiempo. Sigo leyendo. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Oiga, el ángel de Dios, Jesucristo, estaba ahí esperando. Dios tiene tremenda paciencia con nosotros. Dios tiene mucha paciencia para esperar a que nosotros reaccionemos. Mi querido hermano, ahora que estamos en la gracia del nuevo pacto, no demoremos tanto, no demoremos tanto. Aceptemos la mano de Dios, aceptemos su voluntad, eso nos conviene. Verso 20. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. ¡Wow! Verso 22, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Oiga, en vez de pensar, estuve delante de Dios y todo esto que he oído y hablé con él es para que yo vaya y destruya a los madianitas. No, hombre, lo que dijo fue, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Y mira que ya no podía ver al ángel del Señor, y Jesucristo, el ángel de Dios, le respondió. Verso 23, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Aún ahí le levante el ánimo, mi querido hermano. Cuando estemos en la duda del cuándo empiezo y el Señor te está levantando el ánimo, hoy acepta eso, aceptemos eso y elijamos a Dios. Verso 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer, del clan que él formaba, se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, era su tribu, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Oiga, toda la gente que él buscó para que estuvieran con él y lucharan junto a él, todos respondieron que sí. Entonces usted dirá, mi querido hermano, que Gedeón estaba listo para la batalla, que ya no necesitaba más señales. Verso 36. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, empezó a pedir aquí de nuevo Gedeón señal. Oiga, mi querido hermano, ¿qué le pasa a Gedeón? Todas estas tribus estaban con él. Oiga, toda esta fuerza estaba de parte de él para ser libre de sus opresores, y él todavía estaba dudando. ¿Ve la similitud?
El Señor quiere que nosotros seamos libres de todo este pasado, de estos por qué que nos oprimen, que nos atacan, que nos han conquistado nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra visión positiva del futuro. Y nosotros pues algunos estamos esperando una señal, y cuando llega la señal entonces le pido otra cosa a la misma señal para tener otra señal sobre encima de la señal. ¿Para qué? Oiga, ¿ve la similitud de lo que está pasando aquí? Seamos libres de nuestros opresores. Decidamos cuándo ser libres de nuestros opresores. ¡Ya! Y el Señor Jesús está contigo ahora, por medio del Espíritu Santo, mi amado hermano. Verso 36, nuevamente, leámoslo. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Así que el suelo estaba seco sin el rocío de la noche. Tremendo, mi querido hermano. El Señor entonces le contestó, le dio la señal que él quería. Y entonces aquí usted dirá: bueno, con esta nueva señal que pidió Gedeón, ya estará seguro Gedeón que Dios lo va a ayudar a liberar a Israel de la opresión de los madianitas, ¿verdad? Pues no. Vamos al verso 39. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. ¡Qué bárbaro, Gedeón! ¡Qué paciencia la de Dios!, ¿verdad? Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Mi amado hermano, no estamos ya en tiempo de estar pidiendo señales. Si el Señor te está hablando de que perdones, si el Señor te está hablando de que dejes atrás esa acción pecaminosa, si el Señor te está diciendo que, oye, acepta el ascenso, si el Señor te está diciendo, acepta el puesto para servir en tu iglesia, si tu esposa te está diciendo, vamos, ven, démosle otra oportunidad a nuestro matrimonio, mi querido hermano, que tu cuando sea listo, vamos ya. Así como decidiste que sí, yo le creo a Dios que puede restaurar mi matrimonio, que me puede ayudar a ser un buen jefe, a aceptar este ascenso, que puedo ser un buen siervo, un buen maestro, predicador, no sea lo que te estén mandando a hacer en tu iglesia. Y si aceptaste en tu qué haré, aceptaste el propósito de Dios, entonces que tú cuando sea, vamos a empezar ya. No, pastor, sí, yo acepto el puesto, pero vamos a esperar que termine esto, que ya todos estemos vacunados. No, mi querido hermano. Ese es un actuar pidiendo señales. ¿Qué señal? De que todos estemos vacunados. No, mi querido hermano. Acepta la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces el tercer cuándo. Ese cuándo que está mal determinado por fuerzas externas a Jesucristo. El cuándo determinado por la religiosidad. A este no le quiero hablar tanto porque yo creo que ya usted conoce lo que hace la religiosidad con nuestras decisiones de fe. Leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versos 38 y 39, lo siguiente. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Y aquí Cristo hablaba pues de su muerte y de su resurrección. Mi amado hermano, no seamos una generación maligna. Tú y yo no lo somos. No somos ni esa generación maligna y adúltera que pedía señal milagrosa porque no creíamos en Jesús. Si ya tú crees en Cristo, no le estés pidiendo señal. La religiosidad también pide señales. La religiosidad también exige muestras de que Cristo está contigo, de que Cristo quiere que tú seas transformado. No, hombre, mi querido hermano, no seamos religiosos. Ser transformados, aceptar de que en Cristo somos una nueva persona, no es religión. Es el propósito de Dios por medio del nuevo pacto en Cristo Jesús.
la religiosidad te va a hacer dudar de Cristo, porque la religión es un sistema de patrones, de pasos. Si yo hago esto, sucede aquello. Si dejo de hacer esto, sucede lo otro. Entonces, cuando Cristo empieza a transformarnos, las cosas no suceden así. Nos enfrenta a momentos dolorosos, nos enfrenta a momentos de éxito, incluso para desarraigar cosas malas de nosotros. Y las religiones están basadas regularmente en patrones de conducta, de procedimientos. Y Dios no tiene eso así. Lo que le pasa a una persona no necesariamente te va a pasar a ti. Así es que tú no puedes estar esperando de que el trato de Dios en tu vida, cuando tú superas una prueba, entonces seguida te viene un montón de dinero porque tú viste que a 2 hermanos le pasó así. Eso no funciona así con Cristo. Entonces la siguiente vez que el Señor te diga que participes, que sigas activamente en ese proceso de transformación, no te niegues. No estés pidiendo señal, no, Señor, yo necesito que a mí también me demuestres de que esto es así porque al otro le va mejor. No, hombre, mi querido hermano. No tengas envidia, porque esta gente le pedía señal a Jesús, porque en realidad ellos tenían envidia de Jesús, porque ellos no aceptaban a Jesús de plano. Y como lo tenían envidia, entonces danos una señal para que nosotros creamos en ti. Oiga, y Cristo había dado señales, abundancia, sobreabundancia, casi interminable de señales. Tantas señales que Juan dice en su carta que si escribieran todo lo que Jesús hizo, no se cabría de tantos libros por escribir. No seamos religiosos, mi querido hermano. Así que nuestro cuándo empezar a seguir la guía del Espíritu Santo, que sea desde hoy. No posterguemos las cosas esperando señales que nos confirmen que Dios está apoyándonos en nuestro proceso de transformación. No estemos aquí pidiéndolo a Dios en nuestra religiosidad, en nuestro temor, porque Dios está actuando de una manera que yo no lo esperaba. No estemos tentando a Dios, no estemos atrasando nuestro cuándo, mi amado hermano. Así es, ni por pedir señales por religioso, ni por pedir señales por miedo e incredulidad. Y mucho menos, porque esas son dos para los creyentes, dos formas de pedir señales: por la incredulidad, como Gedeón, el miedo, y las señales por religiosidad, como los fariseos. Y ya vimos que el primer cuándo mal determinado por fuerzas ajenas a Jesucristo es el mundo. Así que yo espero que el mundo no esté en ti y en mí, y no sea el mundo en nosotros todavía el que nos esté atrasando en nuestro cuándo empiezo a seguir el propósito de Dios para mi vida de ser transformado, sino que bueno, pues estemos superando alguno de estos dos cuándo que piden señal: el incrédulo como Gedeón o el religioso como los fariseos, mi querido hermano. Y yo quiero terminar, mi querido hermano, viendo el cuándo conforme a Dios, el cuándo que nos sirve, el cuándo determinado por la fe. La fe que viene de Dios tiene la capacidad de hacernos actuar hacia la voluntad de Dios desde el instante en que la sepamos. La fe nos impulsa hacia la voluntad de Dios. La fe nos impulsa a que nuestro cuándo sea ya, empiece ya, mi querido hermano. Te voy a leer el pasaje de Números, capítulo 14, del verso 6 al 9, donde vemos a Josué y Caleb, después de haber ido a la tierra de Canaán y ser espías junto con otros 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, y fueron y vieron y reconocieron la tierra de Canaán. Ellos trajeron un informe diferente a los otros 10 espías que los acompañaron. Esos 10 espías dijeron que ese pueblo era muy fuerte, muy numeroso, con grandes ciudades. Incluso estaban los descendientes de los gigantes, los hijos de Anac, y que ellos pues se sentían como saltamontes, así insignificantes al lado de ellos, mi querido hermano. Entonces le dijeron: no vayamos para allá, no vamos a poder con esa gente, regresemos a Egipto. Y Caleb y Josué no vieron así las cosas. El cuándo de ellos fue: no, hombre, empecemos inmediatamente a conquistar. Dios está con nosotros, hagámoslo, confiemos en Dios. Mi hermano, mejor le leo los versos 6 al 9. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor mira el cuándo de ellos, la fe estaba ya para cuándo actuar ahora. Eso es lo que el Señor demanda del que tiene fe, de nosotros sus hijos. Verso 8, mira cómo hablaron Josué y Caleb: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel.
No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Y aquí habla la fe para tener un cuándo, empezar ya. Dice aquí, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¡Qué aleluya! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y el otro cuándo, que es determinado por mi fe, lo encontramos en el nuevo pacto. Así es, el diácono Felipe es llevado por el Espíritu Santo a encontrarse con el tesorero de Etiopía, quien volvía de adorar a Dios en Jerusalén. Esto está en el capítulo 8 de Hechos, versos 26 al 38. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él, Felipe, emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Verso 33, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y estaba leyendo casualmente el pasaje que habla del Mesías sufriente de Jesucristo. No, mi querido hermano, no hay casualidades con Dios. El eunuco leía eso porque el Espíritu lo había llevado precisamente a ese pasaje. Verso 34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así es, mi querido hermano, porque cuando es la fe la que determina mi cuándo, yo quiero actuar ya quiero empezar, ya quiero aceptar el ascenso, ya quiero bautizarme. Así es, mi querido hermano, con el Señor, cuando nuestros cuándo están impulsados, determinados por la fe en Cristo. Verso 37, puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¡Aleluya! ¿Cuándo fue bautizado el eunuco? 2 meses después, cuando llegó a Etiopía, el siguiente año que viniera a adorar. O después de terminar de estudiar todo el Nuevo Testamento, ahora cuando lo escriban y se lo lleven y lo estudien. No, mi querido hermano, fue bautizado enseguida que creyó. El cuándo del eunuco etíope fue de acuerdo al cuándo de Dios. El cuándo impulsado por la fe. El cuándo impulsado por la fe es ya, de inmediato. Hagámoslo ya, empecemos ya, iniciemos ya. No posterguemos esto, ¿para qué? No estemos pidiendo señales, no estemos como los incrédulos, que mañana. No, mi querido hermano, cuando el cuándo es impulsado por la fe, es ya, de inmediato. Amado hermano, que nuestro cuándo empezar a seguir la guía del Espíritu Santo sea desde hoy. No posterguemos las cosas esperando renunciar al mundo o esperando señales que nos confirmen algo que Dios ya nos confirmó en la cruz de Cristo, que Él nos ama y que Él nos cuida. Así que Dios no te pedirá nada que te lastime como lo hizo el pasado tóxico. Aunque lo que Dios te pida dé miedo, te asuste un poco, parezca radical y a veces duela un poco, es siempre por nuestro bien. Todo terminará a nuestro favor. Aunque ser transformados, dejando el pasado tóxico atrás, duela un poco o tarde un poco, todo terminará a nuestro favor. Estaremos bien. El cuándo de los creyentes, impulsado por la fe, es ya, es de inmediato.
Así que, mi querido hermano, no postergues el actuar de Dios en ti. No postergues, Manuel, el actuar de Dios en ti. Entreguémonos confiadamente al Señor y a su propósito de vida. Ya decidiste en tu qué haré, haré la voluntad de Dios. Entonces, que mi cuándo sea ya. Iniciemos ya. Que ese qué haré sea sí y este cuándo lo haré sea ya. Oh Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Yo te pido, Dios, que tú ayudes, usted ayude a mis hermanos, me ayude a mí, a que siempre decidamos por ti, Dios, con confianza, Señor, por tu voluntad. Padre, que el mundo que aún esté en nosotros no sea ya lo suficientemente fuerte para postergarnos, y que, Señor, el miedo, Padre, o la religiosidad, Señor, nos arrastren a pedir señales, a esperar señales, a esperar condiciones que tú no necesitas que se den para transformarnos, sino que nuestro cuándo, Señor, empezar, nuestro cuándo seguirte, nuestro cuándo dejar que tú acciones en nosotros, nos transforme sea ya, Señor. Conforme como Caleb y Josué, que estaban dispuestos a conquistar ya a los pueblos que vivían en Canaán, a destruir, a vencer a los gigantes. Que seamos como el etíope. Quiero bautizarme ya. Ya recibí, ya entendí. Mi qué haré es aceptar a Cristo. ¿Y cuándo? Ahora. Bautízame ya. Señor, que seamos así, Padre. Oh Dios Todopoderoso, que seamos como ellos, porque de todas maneras 40 años después Caleb y Josué pudieron hacer lo que ese día estaban dispuestos a empezar en su cuándo a hacer. Oh Dios, ayúdanos a ser así como ellos, Padre, para salir, Padre, de todas las congojas, de todo el pasado tóxico que nos afectó y nos lastimó, para poder abrazar, Dios Todopoderoso, esta bendición que tú tienes de ser transformados como Cristo en una nueva persona día a día, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en esto, Señor. Que nuestro cuándo sea siempre ya. Cuando lo solicites tú, cuando lo pides tú, el cuándo nuestro sea ya. En la confianza del Hijo que sabe, porque lo ha experimentado y lo cree, que tú eres bueno y puede aceptar todo lo que tú le pidas. Ayúdanos a ser así cada día más, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti y de mí misericordia en la cruz de Cristo. En la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló, puso en ti y en mí, por medio de Cristo, su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Así es, que tu cuándo sea ya, porque está impulsado por la fe en Cristo Jesús. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo
nuestra casa